Un 12 de mayo estaba yo trabajando y de pronto me desmayé y después resultó que había sufrido un derrame cerebral. Sentí como salí de mi cuerpo y yo nada más tenía momentos de reaccionar y yo pues me quedé con mi mamá ahora sí a que no se le dijera, pero como estaba de necia y preocupada a la vez, pues ya que le decimos, pues vea usted, ahora sí es la verdad, agárrese usted. La verdad es que Norma está internada y ahorita la van a operar de la cabeza, porque ella le dio un derrame cerebral. Mi mamá se quedó así. Ahora sí, no se vaya usted a enfermar, ¿quiere usted saber la verdad? Esa es la verdad. Bueno, ¿y ahorita dónde está internada o qué? Dice, está internada, estaba hospitalizada, no la quisieron recibir en ninguna institución del Seguro Popular. La llevamos al Betania, pero cobran mucho. Entonces la sacamos de ahí y la llevamos a Guadalupe. Por eso mi hermana veía en ratos que estaba en la ambulancia, en ratos que estaba en la camilla, porque pues estaban haciendo el trámite. ¿Dónde? Si no hay dinero, ¿cómo? Pero tenemos que ver para el dinero, dice, porque dice que si no pagamos, si no metemos un fondo, no la van a atender hasta no ver el dinero. Y llora de que como cayó y del derrame se le hizo aquí el tumor, aquí le abrieron así. Y ya entonces la operaron y ya estuvo ahí en terapia intensiva. No podía abrir la boca porque se le durmió así, fue en medio cuerpo. Le abríamos de un lado, no podía pasar. Le teníamos que meter la jeringa con 1 mililitro así de líquido porque se ahogaba. Que le lavábamos el cuerpo, que le lavábamos la cabeza, que con cuidado la cara, que mi sobrina le tallaba el cuerpo, que le echábamos el agua. Ella no sentía si era fría, si era caliente, no sentía. Creíamos que mi hermana ya no iba a volver a caminar. Creíamos que ya no iba a tener una vida normal. Tengo un hermano que vive en Xantocan y le decían que en San Pablo del Monte había un lugar que en el DIF de San Pablo del Monte daban la terapia. Pues sí está mal, pero tiene noción. Dices, no, sí, que venga. Aquí van a pagar cada terapia 25 pesos. Y dijimos, 25 pesos. Hay terapias particulares que son 800, 600 pesos. Entonces 25 pesos dijeron sí. Dijeron los hermanos, se juntaron y dijeron, sí, vete. Se alistó y dijo, vámonos, que yo no quiero que se me haga tarde. Y de ahí para acá, el día que hay, ella se viene a su terapia. Me fui a ver al licenciado Paolo, me dio una hoja, nada más le entrego y ya me hacen pasar a terapia. Entonces, pues desde el primer día que vino y le empezaron a dar el servicio, ella empezó a soltar más el cuerpo, ya tuvo noción, todos el personal muy atento, muy amable, y ya le empezamos a traer, pues ya llegaba con más hambre, con más apetito, y gracias a Dios se le han ido abriendo muchas puertas, porque por medio del DIF, luego vino otra fundación que también nos dio terapias. Esas terapias también le ayudaron, porque como dicen, y como aquí dice, te caes, te levantas, por la fuerza que Dios nos da y queriendo. Y ella que le ha echado ganas, porque hubo un momento en que ella dijo, mejor me hubiera muerto y no estar así, pero por algo Dios aquí la está dejando todavía, porque va adelante y mucho mejor, más ahora que ya la veo establecida y se ha ido recuperando
poco a poco, pero sí se está recuperando. No quedó vegetal, no quedó con secuelas, porque pues Dios más que nada es el único que nos ha ayudado y fortalecido y abierto los caminos para seguir. Buenísima ayuda, buenísimo todo el personal, muy atento. Ahora sí que es gente preparada, no es cualquier gente, es gente que estudia y sabe cómo tratar al paciente. La paciente llegó con alteración en su equilibrio, tenía bastantes caídas, causa de la inestabilidad en su equilibrio. Ha avanzado mucho, ya es más independiente, es más activa, ya sus actividades de su vida diaria humana las realiza ya muy particularmente. Antes necesitaba un poquito más de familiares, ahora ya es más independiente, ya se transporta casi sola, ya puede tomar el transporte público. Con muy poca ayuda hemos podido hacer bastante, gracias a que ella es muy participativa y en su interés por recuperarse ha sido notable su mejoría. Hasta la fecha es una de las pacientes que es muy responsable, que es puntual y que es muy atenta no solamente en su terapia, sino también con nosotros. Es muy sociable y es uno de los detalles que podría decir que es muy bueno de ella. Es muy buena la terapia que dan para todos. Yo he visto, como luego vengo a acompañar a mi hermana, he visto gente mayor, niños, niñas, mujeres. He visto que vienen así, que no pueden y ya después vienen solitos. No, gracias a Dios es muy buena ayuda. Cuando empecé con esto y cómo iba a quedar y todo eso, decía, no, esto no lo voy a aguantar. Y ahora me siento con agilidad, con ánimos, con ganas de aprender, de recuperarme, y muy agradecida porque este servicio para mí no encuentro palabras para agradecer a la gente que me ha ayudado, porque para mí ha sido buenísima esta gente. De Apizaco, de la fundación, nos dio terapias. No faltamos a ninguna porque nos ayudó también mucho. Mucho nos sirvió. Entonces hemos aprendido de aquí del DIF. Gracias DIF, gracias a Dios, gracias por esta fundación. Que siga creciendo con más servicios. Gracias. Para tanta gente como nosotros que necesitamos, que estamos acorralados, que no sabemos para dónde jalar y que nos abren aquí las puertas. Gracias, gracias, gracias.